Bien, buenas tardes con todos. Por favor, quisiera saber si se escucha el audio. Sí. Bien, he subido al aula virtual al final de la unidad 1 el solucionario de la PC1. ¿Ya? Entonces ahí pueden consultarlo. Sus exámenes se los estaría entregando el día de mañana. Sí, pero ya pueden ir viendo las respuestas correctas. Ahí podrían ir comparando las de ustedes para que se vayan dando, digamos, una idea y también para que vayan revisando las respuestas correctas. ¿De acuerdo? Por favor, confirmen si se ve conforme. Sí se ve. Bien. Por otro lado, también en el aula virtual, en la sección que dice trabajos, en el folder trabajos, está publicado el trabajo para este semestre, el trabajo parcial. ¿De acuerdo? Por favor, confirmen si se ve. Sí se ve. Bien, entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es, les voy a dar algunas pautas para la resolución del trabajo. ¿Sí? Al inicio de la clase vamos a revisar el trabajo, los puntos que se les están pidiendo. Y luego en la segunda parte de la clase eh, continuaríamos con el desarrollo del curso, que ya viene a ser justamente ese tema de los sistemas, el análisis de los sistemas en el dominio de la frecuencia, en los diagramas de Bode, etcétera, de sistemas de primer orden y de segundo orden. Entonces, vamos a empezar con eso. Entonces, voy a compartir mi pantalla un momentito, por favor. Un momentito que estoy compartiendo mi pantalla.
Ya. Bien, entonces, les decía lo siguiente, en... Permítame, un momentito. Sí, en la unidad 1, sí, al final, aquí tienen ustedes el solucionario, ¿no? del examen, de la PC1, sí, la parte donde se les pedía la respuesta al impulso equivalente, ¿no? del sistema, y luego se les pedía los diferentes tipos que ustedes identificaran, ¿no? Correctamente y que justificaran. Y luego se les pedía hallar una convolución de esta señal con la respuesta equivalente. Gráficamente se les pedía, ¿no? Entonces tenían que llegar a esta respuesta. En la pregunta número 2, a ustedes se les pedía que identificaran si el sistema no era o no era invariante en el tiempo, ¿no? Entonces tenían que proceder de la manera como se les enseñó, ¿sí? Y identificar aquí en este caso la respuesta es no es invariante en el tiempo. Y luego en la pregunta 3 tenían ustedes aquí el circuito, ¿no? Y tenían que identificar su ecuación diferencial primero, hallar el diagrama de bloques con los mínimos componentes de derivadores, aquí sería un solo derivador, y luego la respuesta total al escalón. Entonces tenían su respuesta homogénea, ¿no? Entrada cero, la particular, y la total, ¿no? En base a las condiciones iniciales hallaban su respuesta total. ¿Sí? Y ahí terminaba. Bien. El otro punto, entonces, el otro punto que les quería mostrar era el trabajo. El trabajo, van al folder trabajo, y en la parte de abajo, aquí van a encontrar ustedes el material del trabajo. El material del trabajo en sí, el documento en sí es ese que dice doc, X dice, perdón, el último. Trabajo parcial, señales y sistemas 2021-02. Entonces vamos a abrirlo vamos a descargarlo. Sí, para analizarlo. Sí, aquí a ustedes se les da un archivo de audio que está en el archivo WAV. Hay un archivo WAV dentro de los archivos aquí dice hay un archivo WAV.wav. Entonces es una canción, un archivo de audio, de música, y que ustedes tienen que filtrar eh, porque tienen que eliminar un ruido, un zumbido que está incorporado a una determinada frecuencia de ese archivo de audio. ¿De acuerdo? Es como un tono como un pitido interferente, más hay también, hay ruido blanco, ¿sí? Es decir, eh, que también interfiere, ¿no? Es decir, hay ruido blanco y también hay ese pitido, ¿no? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es básicamente eliminar este tono, que es el tono interferente, que está a esta frecuencia, este, sí, acá está la frecuencia por 10 a la 4, ¿no? Entonces aquí está entre 10.000 Hz y 15.000 Hz, ¿no? Hay un tono ahí interferente. El resto, como les digo, hay parte que corresponde a una
¿sí? A la música, ¿no? La parte que corresponde a la música y la parte que corresponde al tono. Em, entonces, ustedes lo que deben hacer es identificar el ancho de banda de la distorsión introducida en torno a 11.000 Hz, ¿no? Este es 11.000. ¿Por qué el ancho de banda de la distorsión? ¿Qué significa? Que aquí hay, además del tono, digamos, hay ruido también alrededor del tono. Entonces hay un segmento, digamos, ¿no? Que ustedes tienen que eh, ir identificando cómo, escuchando y por ensayo y error, ustedes van a ir diseñando eh, los valores de las frecuencias de paso y de rechazo de este filtro. Es decir, ustedes van a irle implementando valores, dándoles valores a un filtro eh, rechazo de banda, ¿sí? Que de alguna manera filtre esta distorsión, ¿no? Entonces ustedes imagínense que les dan como tarea, como trabajo, ¿no? Un archivo de música, ustedes no saben exactamente dónde, digamos, está la distorsión, pero sí pueden ver del espectro que está alrededor de 11.000 Hz, ¿no? Y hay un tono bien alto de interferencia, más alrededor hay algunos componentes también interferentes, ¿no? Entonces les piden, por favor, limpie usted este archivo de audio de esa distorsión de tal manera de que el sonido final se escuche lo más nítido posible. Entonces, esa es la tarea que se les pide. Para esto ustedes deben diseñar un filtro de tipo Chebyshev tipo 1 para eliminar esa interferencia de la señal, ¿no? Esa interferencia de ruido tipo gaussiano más tono, ¿no? Entonces el filtro debe tener una atenuación, les dicen aquí algunos datos, de banda de paso de 2 decibelios y una atenuación de banda de rechazo de 40 decibelios. Ya habíamos mencionado en la clase pasada a qué se refería estos valores, ¿no? Estos valores en decibelios corresponden a un factor, ¿no? Corresponden a un factor, aquí corresponde a un factor de atenuación, ¿no? Atenuación de paso y atenuación de rechazo, ¿no? Es decir, va a ser menos 2 decibelios, ¿no? Menos 2 decibelios. Acuérdense, cero es cuando no hay ni atenuación ni ganancia, ¿no? Menos 2, ¿no? Hay una atenuación, corresponde a 2, la atenuación de 2 significa una ganancia de menos 2 negativa, y una atenuación de 40 decibelios, ¿no? Les dicen, además, el orden del filtro final debe ser tal que cumpla con el objetivo de una baja complejidad, pero que elimine la interferencia lo mejor posible. Entonces, tienen ustedes eh, bastantes parámetros con los cuales ir variando, que ustedes pueden ir variando, para poder diseñar el filtro. Por eso es que ninguno de las respuestas debe ser iguales de ustedes, porque cada una de las respuestas va a ser diseñada en forma independiente por cada grupo, ¿sí? Por si acaso también ya me tienen que ir el delegado, por favor. Me parece que ya me envió el delegado eh, los grupos, no recuerdo bien, creo que no me fue muy bien. Ah, los grupos todavía no le han hecho llegar ningún grupo a Santiago Vicherres. Sí, son de 4 y uno de 5 porque, bueno, bueno, son de 4 básicamente, ¿no? Si es que hay algún, digamos, alguno que sobra, ya se une al resto, ¿no? Pero básicamente son de 4. Ya, entonces, esto de los grupos, van a ir formando sus grupos de 4 y se los entregan al delegado. Ya ustedes tienen su grupo de WhatsApp, entonces por ahí se comunican y van a escoger un líder
les digan el líder del grupo más los 3 integrantes. El líder del grupo más son 4 miembros del grupo. Y se los entregan, le entregan la lista al delegado, ¿sí? Santiago Vicherres. Ustedes ya lo conocen. ¿Sí? Entonces, por favor, si todos, después yo le voy a pedir a Santiago Vicherres que por favor me haga un resumen, un cuadro en Excel, ¿sí? Hace llegar un cuadro en Excel con, con los grupos y el líder de cada grupo. ¿Sí? Entonces ustedes se conocen, conocen con quienes trabajan mejor, sus compañeros, y ustedes mismos van a formar sus grupos. Esto, por favor, se los voy a pedir hasta el día a más tardar, ¿no? Lo de los grupos, eh, hasta el día jueves, ¿no? Sí, hasta el jueves. Jueves, ¿no? Máximo. El jueves máximo. Y si en caso alguno tuviera problemas en encontrar grupos, sí me dice, ¿no? Me dice, profesor, ya yo no, no he encontrado grupo por algún motivo, entonces yo ya los organizo eh, de acuerdo ya a mi criterio, a mi propio criterio, ¿de acuerdo? Sí, entonces vamos a seguir aquí, vamos a proseguir con este tema. Me preguntaban de ah, del, de la forma como levantar sus notas. Ya, la forma como tienen para levantar sus notas es justamente los trabajos, yo diría, porque eh, ahí tienen oportunidad de trabajar en equipo, eh, de ayudarse, ¿sí? Y el trabajo en sí, parcial, final, vale igual como si fuera una práctica, entonces tienen que ahí esforzarse y hacer un buen trabajo y con eso pueden subir su nota. Entonces, para eso les voy a explicar, ¿no? Entonces, sí, les decía, el orden del filtro es importante porque a mayor orden del filtro hay una mayor selectividad, es decir, ¿se acuerdan la caída que habíamos visto de la pendiente del filtro pasa abajo? Que era en el primer orden, habíamos identificado que era de menos 20 decibelios por década, ¿no? En el de segundo orden ya era de menos 40 decibelios por década, es decir, un filtro más de una pendiente más pronunciada, significa que era más selectivo. ¿Sí? Entonces, mientras mayor es el número del orden del filtro, mayor va a ser el grado de selectividad. Este orden del filtro va a depender, desde el punto de vista matemático, ¿no? De la derivada, digamos, de la ecuación diferencial del filtro. Y desde el punto de vista físico, eso va a depender de el número de componentes capas. Por ejemplo, si es un filtro que está implementado con resistencias, inductores y capacitores, con los, uh, los componentes reactivos, que son la inductancia y la capacitancia. Entonces, si yo quiero obtener un filtro de mayor orden, lo que tengo que hacer al final en el diseño, voy a tener que considerar un mayor número de inductancias y de capacitancias. El filtro va a ser más largo, ¿no? Y va a tener una mayor cantidad de componentes. Va a ser más costoso también, ¿no? Porque mientras más componentes tiene, es más costoso de implementar. Eh, entonces tiene que haber un balance, por eso les digo, aquí hay un balance de eficiencia en términos de costo-beneficio, ¿no? Que sea lo suficientemente bueno para filtrar esta señal, ¿no? Pero que tampoco, digamos, sea tan
tan complejo que al final para implementar resulte demasiado costoso. ¿De acuerdo? Entonces, ese balance ustedes mismos lo tienen que proponer en su trabajo. Cada uno, cada grupo de forma independiente trabaja. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver aquí. Sí, voy a hacer una introducción, ¿sí? Voy a hacer una introducción. A esta parte de cuáles son los pasos que ustedes tienen que seguir para hacer el diseño, ¿no? Un momentito, por favor, que cargue. Me está cargando la pantalla de la pizarra. Sí, fíjense ustedes. Ponen aquí anotaciones. ...21 de septiembre. Aquí tenemos las pautas, ¿sí? Para diseñar el filtro rechazo de banda que se les está pidiendo. Se les está pidiendo un filtro Chebyshev tipo 1. ¿Sí? Chebyshev tipo 1. La característica del Chebyshev tipo 1 es que tiene rizado en la parte superior del filtro, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ese rizado, si bien es, digamos, inconveniente para las frecuencias bajas, porque lo ideal es que fuera plano, lo que sucede es que el filtro Chebyshev, el beneficio que tiene es que es más selectivo que un filtro Butterworth, por ejemplo. Es decir, a un menor orden de filtro, con menor número de componentes, con menor complejidad, su selectividad es mayor. Es decir, la pendiente, esa pendiente de caída del filtro, es más pronunciada. Por lo tanto, el filtro es más selectivo y por lo tanto uno puede filtrar esos tonos, esas señales eh, de manera interferentes, de manera eh, más precisa. Entonces, ¿cuáles son estas pautas? Estas pautas que les voy a dar aquí para que ustedes puedan diseñar. Primero, ustedes lo que deben hacer es diseñar, ¿sí? Un filtro, primero, el filtro pasabajo, un filtro pasabajo prototipo, ¿sí? Un filtro pasabajo prototipo que después van a transformar en el filtro final. En el filtro rechazo de banda final. Hay unas ecuaciones de transformación de filtro paso abajo a filtro rechazo de banda. Entonces, ¿a qué se refiere
el diagrama del filtro pasabajo, habíamos visto la clase pasada un diagrama de Bode, donde veíamos la magnitud, ¿no?, de h de j omega versus la frecuencia, ¿no? Entonces teníamos algo así como lo que estoy dibujando, ¿sí? Sí, existe dentro de este filtro, hay una atenuación de la banda de paso, A sub P que le llaman, A sub P, este es el famoso A sub P, y hay una atenuación de la banda rechazo, A sub S. ¿Sí? Aquí, a este punto de la atenuación de la banda de paso, la frecuencia de paso que se le asigna es 1 radian por segundo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le llaman? Es pasabajo, obviamente, porque tiene esa forma en donde es plano, ¿sí? Aquí es 0 en las frecuencias bajas, y luego en las frecuencias altas va decayendo, ¿no? La ganancia va decayendo, va disminuyendo, es decir, va a haber una atenuación. ¿Y por qué es prototipo? Es prototipo porque justamente se toman estos valores de aquí, estándares, es decir, este valor, por ejemplo, de W sub P es igual a 1 radian por segundo, es un valor inicial estándar, ¿sí? Que se toma como base para luego, a partir de este filtro pasabajo prototipo, transformarlo, en una transformación, ¿sí?, mediante ecuaciones de transformación, a un filtro que puede ser pasa alto, pasa bajo, rechazo de banda, etcétera, etcétera, en otra frecuencia, ¿sí?, más altas, ¿no? Porque acá estamos iniciando, como es prototipo, en una frecuencia bajísima, 1 radian por segundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero justamente diseñar un filtro de estas características? Como a ustedes se les está pidiendo el rechazo de banda, ¿no? Se les está pidiendo un filtro que tenga estas características, que tenga una respuesta como la que estoy dibujando en este momento, ¿no?, en donde tienen ustedes aquí una frecuencia central de rechazo, ¿no?, que es esta de aquí, ¿sí?, el pico invertido, ¿no?, este de aquí, el punto del pico invertido, y tienen ustedes aquí ya no una banda de atenuación, ¿no?, un valor de atenuación de paso, sino van a tener, ¿sí?, para este valor de atenuación de paso, ¿no?, A sub P, van a tener dos valores de frecuencia. Van a tener una frecuencia de paso 1, aquí para el lado de la izquierda, y una frecuencia de paso 2 para el lado de la derecha. Es como si fuera la suma de un filtro pasabajo y un filtro paso alto. Entonces, tienen sus frecuencias de paso cada uno de estos, y tienen ustedes aquí la atenuación, el valor de atenuación de rechazo. Y que también tienen aquí los dos valores, ¿no? Debe haber dos valores, ¿sí?, correspondientes en el cruce, que corresponde a la frecuencia de rechazo 1, o frecuencia de supresión 1, y frecuencia de supresión 2, o frecuencia de rechazo 2. ¿Sí? Entonces, tienen estos valores, WP1, WC1, WC2, WP2, y estos valores están ya a las frecuencias
finales del filtro, ¿no? Por ejemplo, a ustedes les pedían que eliminen acá un tono, ¿no? En este punto central. 11.000 Hz serían 2pi por 11.000, vienen a ser 6.9 por 10 a la 4 radianes por segundo. ¿Sí? 6.9 por 10 a la 4 radianes por segundo. Entonces, esta es la frecuencia, ¿no? Y ustedes, fíjense, comparen esta frecuencia con esta de un radián, ¿no? De un radián van a pasar a 6.9 por 10 a la 4. Y de un filtro pasa abajo van a pasar a un filtro de tipo rechazo de banda. ¿Sí? Filtro rechazo de banda. ¿Sí? Esta pendiente que les decía, ¿no? Esta pendiente con la que cae digamos, esta relación de atenuación, ¿no? Versus frecuencia, va a depender del orden del filtro. Entonces, como les decía, esta pendiente, ¿sí? Si yo tengo... ¿Sí? Tengo diferentes órdenes del valor n. N viene a ser justamente el orden del filtro. Entonces tendría yo, por ejemplo, imaginémonos aquí un valor de n igual a 1. Tengo aquí un valor de n igual a 2. Y aquí tengo un valor de n igual a 3. Donde n es el orden del filtro. ¿De acuerdo? Entonces a mayor n, ¿sí? Esta es a mayor n, mayor valor de n, mayor selectividad. Del filtro, ¿no? Por supuesto, repito, la complejidad se incrementa, ¿no? Del filtro y los números de componentes que van a necesitar para implementarlo también. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es la siguiente. Ustedes van a, por ensayo y error, van a ir diseñando, proponiendo estos valores WP1, WC1, WC2 y WP2. Observando la gráfica, por supuesto. Ustedes tienen la gráfica que les han dado ahí en el trabajo, ¿no? Esta gráfica, ¿no? ¿A dónde, digamos, aproximadamente debería ser? Claro, esto tendrían que traducirlo a radianes por segundo, no está en hertz. ¿En dónde tienen que poner, ¿no? los valores de WP1, ¿no? WP2, WC1, WC2, para que ese filtro me elimine esta interferencia, ¿no? Entonces, esos valores, ustedes los van a proponer. Ustedes los van a proponer. Observando, repito, observando la gráfica que tienen aquí, ¿no? Tienen aquí ya una base, cómo proponerlo, y algunos datos que se les da en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, se les da a ustedes aquí que la atenuación de la banda de paso sea 2 decibelios, por ejemplo, le dicen, ¿no? Es decir, esta de aquí, ¿no? Le dicen que debe ser 2 decibelios, ¿no? Menos 2 dB. Y esta de aquí debe ser menos 40 dB, ¿no? 40 dB de atenuación. Entonces, estos datos les dan ya a ustedes, ¿no? Menos 2 dB, menos 40 dB, y ustedes tienen que definir estos valores. Una vez que tienen estos valores definidos, ustedes van a diseñar el filtro primero
en base a un filtro, partiendo de un filtro prototipo. Es decir, primero van a diseñar un filtro prototipo y después, a través de una transformación, mediante ecuaciones matemáticas, van a llegar a la ecuación de este filtro. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tienen que seguir? Los pasos van a ser los siguientes. ¿No? Hay un valor que se llama W sub S asterisco o W sub S prima. ¿Ya? Este valor corresponde a la frecuencia de rechazo del filtro pasa abajo. ¿De acuerdo? Corresponde a la frecuencia de rechazo del filtro pasa abajo. ¿De acuerdo? Aquí, ¿no? Por aquí hay un W sub S, ¿no? Aquí en este punto. Entonces, ustedes ya tienen W sub P del filtro pasa abajo prototipo, del filtro pasa abajo prototipo, ¿no? W sub P ya lo tienen ustedes. W sub P es igual a 1, ya lo tienen. ¿Sí? W sub P es 1. A sub P ya lo tienen, menos 2. A sub S, ¿no? Debe ser no más de menos 40, ¿no? Perdón, al menos menos 2, ¿no? Al menos menos 40. Y les falta estos valores, ¿no? WP ya lo tienen, WS. ¿Cómo lo hayan WS? A partir de la relación que existe entre estos valores que ustedes han diseñado aquí. Entonces, ustedes se darán cuenta si yo escojo WP1 un valor, WS1 otro valor, va a haber una pendiente, ¿no? Esa pendiente debe corresponder con la pendiente de aquí, más o menos, ¿no? Debe haber una relación. Para luego, cuando se hace la transformación, haya también esa misma relación. Entonces, ¿de dónde saco yo la fórmula para hallar este W sub S? Este valor la hallo de una tabla, ¿sí? Se halla este W sub S prima, se halla de la tabla, a partir de la tabla, hay una tabla de valores de la diapositiva de ecuación, ¿no? Hay una ecuación de transformación de la diapositiva de la página 23, la página 23 de diapositiva. ¿Sí? ¿Cuál es la diapositiva a la que me refiero? Hay una diapositiva de diseño. Una diapositiva de diseño. Sí, diapositiva de diseño. En la página 23. Vamos a abrir esa diapositiva que está justamente incluida ahí. ¿Sí? Aquí ustedes tienen, dice, clase diseño filtros, ¿no? Clase diseño filtros. Esa es la diapositiva de diseño. Entonces, ustedes van a la página 23 ¿sí? Y aquí en esta página dice transformación de frecuencia, van a encontrar diferentes valores de frecuencia de rechazo del filtro pasabajas prototipo, donde dice W sub S asterisco, W sub S prima, para diferentes tipos de filtro. Es decir, si yo quiero diseñar un filtro pasaltas, esta es la ecuación de transformación de frecuencia. Si quiero diseñar un filtro pasabanda, con esta transformación hallo el filtro filtro de rechazo de banda del prototipo, ¿no? Y si quiero diseñar el rechazo de banda como el que ustedes les han indicado, les han pedido, entonces sería esta última, ¿no? Entonces, esta última es la ecuación que ustedes deberían utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo varios valores, ¿no? Repito, me falta WP2, WP1, WS1 y WS2. Eso está aquí justamente, ¿no? WP1, WP2, WS1
y WS2, ¿no? Las frecuencias de paso y las frecuencias de rechazo. ¿Sí? Estas ustedes las tienen que diseñar, ustedes las tienen que proponer, y van a ser diferentes para cada uno de los diseños, ¿no? De ustedes, dependiendo de cuál va a ser la caída, la pendiente que ustedes van a diseñar. Repito, mientras más fuerte va a ser la caída, les va a salir el orden del filtro mayor. Mientras un poco menos pendiente, menos pronunciada sea la pendiente, el orden les va a salir menor. ¿De acuerdo? Entonces ustedes tienen que justamente proponer esto, ¿no? Mientras vayan variando estos valores, la caída va a ir poniéndose más, haciéndose más pronunciada o menos pronunciada, ¿no? Y ustedes van a ir cambiando los valores de n, ¿sí? Los valores del orden del filtro. Entonces, eso ustedes los tienen que proponer, ¿no? Una vez que tienen, entonces, tienen que hallar eso, ¿en función de qué? En función de los valores que ustedes proponen en su diseño. Si ustedes van a proponer, ¿cuáles son esos valores? WP1, WP2, WS1 y WS2. ¿De acuerdo? Esos son los valores. Luego de eso, una vez que ustedes ya tienen, entonces tienen ustedes estos valores, ¿no? Entonces, por supuesto que los valores que ustedes escojan también tienen que cumplir con ciertas condiciones. Tienen que haber unas ciertas condiciones. Por ejemplo, para el caso del filtro Butterworth, que es el primero que se menciona aquí en esta diapositiva de diseño, es como un manual de diseño, ¿sí? Les dicen a ustedes que, fíjense, tienen que determinar el orden, ¿no? Primero, perdón, acá, ¿no? El parámetro de selectividad, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al este K, ¿no? W sub P, que es la frecuencia del filtro prototipo, que es 1, y W sub S asterisco, ¿no? Que es el W sub S que ustedes van a hallar. Y el D, ahí hay un epsilon, ¿no? Un valor de epsilon, y aquí tienen un valor de raíz cuadrada de un delta menos 2 menos 1. El parámetro discriminante tiene que ver con el rizado del filtro, ¿sí? ¿Cómo obtienen los valores de epsilon y delta? Ustedes tienen el valor de la atenuación, ¿no? Atenuación de paso, atenuación de rechazo, ¿sí? Entonces, en base a estos valores, ustedes van a obtener aquí los valores de epsilon y los valores de delta, ¿no? ¿Me acuerdan? El valor de paso era de menos 2 decibelios, ¿no? Y de rechazo era de menos 40, si no me equivoco, ¿no? Es decir, son datos de problema. Entonces obtienen aquí el valor de epsilon, el valor de delta, ¿no? ¿Sí? Y tienen aquí también otra condición, ¿no? Que debe cumplir, digamos, una vez que ustedes van hallando los valores de sus parámetros, ¿sí? El de epsilon, el delta, ya tienen el valor de D, ¿no? Entonces, con el valor de D ya tienen ustedes aquí, pueden hallar el orden de su filtro, ¿no? Logaritmo en base 10 de a la menos 1 entre K menos 1, ¿no? K es este valor de aquí, ¿sí? Y, bueno, tienen que cumplir lo más posible, lo más cercano, esta relación, ¿no? Para que les salga su filtro lo más fiel posible, digamos, al que ustedes están buscando, ¿no? Entonces tienen que cumplir con esta relación también, ¿sí? ¿Sí? Y una vez entonces ya tienen este valor de n, ¿sí? Este valor de n, ya pueden empezar el diseño del filtro. Entonces, vamos a especificar eso aquí. Entonces aquí, como segundo paso,
¿no? Utilizo justamente ese valor de W sub S asterisco que he hallado, y W sub P es igual a 1, en las fórmulas del filtro. Del filtro pasa abajo, ¿no? Prototipo. Para encontrar el valor de n, que va a ser el orden del filtro. El filtro pasa abajo. El orden del filtro pasa abajo, ¿no? Pero cumpliendo, como les había dicho, hay unas ecuaciones de restricción, ¿no? Siempre cumpliendo lo más que se pueda, en la mayor medida, con las restricciones de la fórmula, ¿no? Que ahí aparece. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo este valor de n, en mi orden del filtro, diseño el filtro pasa abajo prototipo. ¿Cómo lo diseño? Voy a hallar los polos del filtro prototipo según las ecuaciones de ese manual de diseño. ¿Sí? ¿Cuáles son las ecuaciones del manual de diseño? Entonces regresamos al manual de diseño. Ustedes tienen aquí, por ejemplo, para el filtro Butterworth, tienen aquí definidos, donde dice P sub I representa al polo iésimo, ¿no? Al iésimo polo del filtro Butterworth. Y esta es la ecuación del polo, ¿de acuerdo? Esta es la ecuación del polo. W sub C es la frecuencia de corte, ¿no? E a la J 2pi, fíjense, aquí tiene el valor de N, que es el valor de N que ustedes han diseñado, ¿no? Entonces, finalmente, el filtro Butterworth, por ejemplo, tiene esta fórmula en donde yo, una vez que ya tengo los polos, multiplico S menos el polo, es decir, el producto del S menos polo, ¿no? S menos polo 1, es por S menos polo 2, por S menos polo 3, van a ser el denominador, ¿no? Y por eso se llama polo, porque cuando hago el S igual al polo, ¿no? Me da infinito, ¿no? En la ecuación. Entonces, divido entre 0, ¿no? Se me da infinito. Entonces, hay un producto aquí, ¿no? De estos S menos polo, de los polos, de cada uno de los polos, y en el denominador tengo W sub C a la N, ¿no? La frecuencia de corte a la N. Entonces me dice acá, un polo nunca cae en el eje imaginario, ¿no? Y un polo cae en el eje real. Digamos, es algo que se debe cumplir en el filtro Butterworth. ¿Sí? Entonces ubico los polos aquí, puedo ubicarlos en un círculo. Desde el punto de vista de MATLAB, porque ustedes van a utilizar MATLAB, ¿no? ¿Cómo es que van a implementar, ¿no? A simular estas ecuaciones? En un momento les voy a mostrar. Entonces, en un momento les voy a mostrar cómo hacer esto con MATLAB. Es decir, todas estas ecuaciones ustedes las tienen que programar en MATLAB. Entonces vamos a abrir a MATLAB aquí.
¿sí? Hay un archivo que yo también les he compartido que se llama ejemplo filtro Butterworth sin comandos, dice, ¿no? B2. Ustedes lo pueden descargar también, ¿no? del aula virtual. Está ahí dentro del conjunto de archivos que les he compartido del trabajo, ¿sí? Dentro del conjunto, ahí está aquí está, ¿no? Dice ejemplo Butterworth sin comandos. Ese es el archivo que les estoy mostrando ahorita, ¿sí? Entonces, repito, estas operaciones de esta ecuación, este filtro, ¿no? que les he estado mostrando, ¿no? Perdón, aquí, ¿no? Esta fórmula del filtro que les he estado mostrando, ustedes la van a diseñar en MATLAB. ¿Cómo la van a diseñar? ¿Cómo la van a poner? Aquí hay un ejemplo, lo repito, en donde ustedes hacen estas operaciones. Hay algunos comandos que sirven para trabajar en forma simbólica en MATLAB. Por ejemplo, sims. Sim significa symbolic. Entonces, como voy a trabajar con fórmulas, me interesa trabajar en forma simbólica al inicio, de tal manera que las operaciones matemáticas, el álgebra, por ejemplo, la MATLAB también las pueda realizar en forma simbólica. Entonces, este es un comando que me ayuda a hacer eso. Luego de esto, debo definir los valores que ya me han dado, ¿no? De atenuación, ¿no? De pasabanda, atenuación de rechazo, ¿no? AP igual a 2, atenuación de rechazo es 40 decibelios, ¿no? Luego calculo los valores de los parámetros epsilon y delta, ¿no? Aquí es donde les doy los valores de diseño, que ustedes van a ir cambiando, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo he dado algunos valores de diseño eh, para el filtro Butterworth, ¿no? A ustedes se les está pidiendo filtro Chebyshev, tipo 1, ¿no? Entonces, he puesto estos valores de diseño, por ejemplo, ¿no? De mis frecuencias de paso y de rechazo. Luego de esto, eh, hago cálculos, calculo el WS', ¿se acuerdan? El WS' lo calculo, la frecuencia de rechazo del filtro pasa abajo. Especifico el filtro de corte, la frecuencia de corte del filtro prototipo como igual a 1, ¿sí? Hallo este WP prototipo para un n igual a 4, ¿sí? Luego valido que los valores de K y D sean coherentes con esas ecuaciones, ¿no? Luego verifico que n sea máximo. Hay unas ecuaciones, ¿no? de validación ahí también que corresponden a esta ecuación. Y luego calculo los polos con esta fórmula, ¿no? Calculo los polos del filtro. Y luego hallo la función h, ¿no? Esta función h justamente es la función que les estoy mostrando aquí, ¿no? H del filtro pasa abajo prototipo. Esa ecuación la puedo simplificar utilizando estos comandos, numdem, que de alguna manera simplifican el numerador y el denominador de esta función de transferencia del filtro. ¿Sí? Luego de esto, como esta función de transferencia está en forma simbólica, lo que quiero hacer es transformar esa forma simbólica a vectores con los cuales trabaja MATLAB como función de transferencia. Entonces, con este comando TF, que significa transfer function o función de transferencia, la forma simbólica, el sim, lo transformo a función de transferencia de MATLAB. Este min real sirve también para simplificar las expresiones, porque les pueden salir expresiones largas. Y luego de esto,
Sí, aquí, por ejemplo, sí, el numerador del polinomio que les da, ¿no? Del filtro, lo van a transformar a una forma polinomial, ¿sí? A coeficientes de un polinomio. ¿Sí? Mediante esa expresión sim to poly van a transformar este numerador para que MATLAB pueda trabajar en forma ya matemática mediante vectores. Entonces, cada uno, estos van a ser vectores, ¿ya? Una vez que pongo sim to poly, de forma simbólica a forma polinomial, y puedo hallar con el freqs, puedo hallar la magnitud y la fase del filtro prototipo. Este comando freqs trabaja, repito, con vectores, entonces por eso es que yo he transformado con este sim to poly la expresión de forma simbólica a polinomial. Cada coeficiente del polinomio me representa un valor del vector. Entonces, por eso es que yo puedo aplicar este comando freqs. ¿Sí? Luego de esto, voy a pasar a otra etapa ya, ¿no? Ya tengo mi filtro pasabajo, entonces prototipo. Ahora lo que necesito es hacer una transformación en frecuencia, ¿sí? Hacer una transformación en frecuencia a la frecuencia del filtro final, al que yo quiero, a la frecuencia del filtro final que yo quiero diseñar. Entonces, mi filtro pasabajo tenía frecuencias bajas, ¿no? Entonces, yo voy con esta función de transformación que está en el manual de diseño, que les voy a mostrar ahorita, ¿no? Esa función de transformación. Hay una función que está en la parte, aquí dice que transformación de frecuencia. Sí, aquí está. Esta función de aquí, para el caso de rechazo de banda, está al costado de WS', ¿no? Habían hallado ustedes WS' para el filtro pasabajo. Una vez que lo tienen, ¿sí? Ya pueden hallar la transformación del filtro pasabajo a filtro rechazo de banda, reemplazando donde aparezca S en el filtro, la variable S en el filtro pasabajo, lo reemplazan con este valor. WP2 menos WP1 por S entre S cuadrado más WP1 por WP2. Entonces, esa transformación está definida aquí en esta ecuación, ¿no? Entonces, ustedes van a sustituir con este comando, donde aparezca S, van a poner T, ¿no? Que es el T lo han evaluado aquí, ¿no? Esta función sustituye, ¿de acuerdo? Y luego simplifican, ¿sí? Una vez que ya tienen este es el filtro, básicamente, ¿no? Pero lo quieren llevar ustedes a función de transferencia, ¿no? Es decir, pasarlo a un numerador y un denominador en forma de vector. Entonces, con este numden están haciendo es eso, pasarlo a forma de vector, de numerador y denominador. Y con esta función tf ya le dan la forma matemática de función de transferencia, con la cual trabaja MATLAB, ¿no? H2. Y H3 es el mismo, la función de transferencia ya del filtro final, pero más simplificado con este comando minreal. Y luego de eso, grafican el filtro prototipo, ¿sí? Con estas expresiones, ¿no? Ya el numerador y el denominador, ¿no? Los separan y en una figura lo pueden graficar, ¿no? Grafican, con freqs se puede graficar o también con bode, ¿no? Con bode también se puede graficar. Entonces, con este comando bode. Entonces, esto lo podemos correr aquí, ¿no? Para mostrarles
¿sí? Aquí les va a aparecer las funciones, ¿no? Esta es la función H3 del filtro final. Este es el filtro prototipo. Estos son los polos. Y aquí están los valores de las frecuencias que ustedes han diseñado, ¿no? Y las gráficas les van a salir así de esta manera, ¿no? Esta es la gráfica con bode. Hay una gráfica utilizando el comando freqs. Sí, pero ambas son equivalentes en todo caso. Entonces aquí ustedes van a ver, deben constatar, ¿no? Que la gráfica coincida, por ejemplo, aquí en este punto debe estar el valor, digamos, 6.9, ¿se acuerdan? Por 10 a la menos 4 debería ser la frecuencia central. 6.9 por 10 a la 4, perdón, ¿no? Es decir, por 10 a la 4 Hz. Perdón, radianes por segundo. Estamos en radianes por segundo siempre. Se trabaja en radianes por segundo en MATLAB. Y van a ver, ¿no? Aquí las atenuaciones, ¿no? Tienen que señalar a qué atenuación corresponde, por ejemplo, el menos 40 decibelios, ¿no? A la que corresponda, ¿no? A la frecuencia de corte que ustedes definieron, la frecuencia de rechazo, ¿no? Y las frecuencias de paso que correspondan a las que ustedes diseñaron, ¿no? Haciendo clic van viendo los valores, ¿no? Entonces ustedes deben ir ahí especificando, ¿no? Cuáles son sus frecuencias de rechazo y a qué atenuación corresponde, cuáles son sus frecuencias de paso, a qué atenuación corresponden, ¿no? Y deben coincidir con las condiciones del problema, ¿no? ¿Sí? Hasta acá quisiera saber si me están siguiendo la explicación. Ya, ok. Entonces, fíjense ustedes, eso es lo que sí tienen que eliminar el ruido en el audio, la interferencia, ese tono interferente. Entonces dice aquí, ¿no? Determinar las frecuencias de paso y rechazo, ¿no? Ustedes las diseñan para un filtro Chebyshev tipo 1. Entonces hay otras ecuaciones para el filtro Chebyshev, ¿no? Lo que yo les he mostrado es para el filtro Butterworth. Para el filtro Chebyshev, entonces tienen que ir a la sección del filtro Chebyshev tipo 1, ¿no? Que es la primero. Este de aquí tiene sus ecuaciones de polos, ¿no? Tiene su ecuación de función de transferencia, del filtro prototipo, ¿de acuerdo? Después ustedes lo transforman, ¿no? con esa función de transformación que les he mostrado, ¿no? Tienen como hallar el valor de n del orden, ¿no? De acuerdo a los parámetros, WS, acuérdense, hay una tabla más adelante, ¿no? Que ustedes tienen que utilizar, ¿no? Para hallar estos valores, ¿no? Tienen aquí una función de transferencia, ya del filtro, perdón, este es el Chebyshev tipo 2, perdón, ¿no? Este no es. Este es tipo 2, hasta acá nomás termina. Hasta acá termina tipo 1, ¿sí? Esta es la función de transferencia del filtro pasa abajo, ¿no? Y con las transformaciones, esas que les estoy mencionando, ustedes lo transforman ya al filtro rechazo de banda. Entonces, determinan la expresión matemática del filtro diseñado, grafican, ahora van a graficar la respuesta al impulso del filtro que ustedes han diseñado usando el comando impulse, ¿no? También grafican la respuesta al escalón utilizando el comando step. Grafican su diagrama de polos del filtro prototipo y de su filtro final, ¿no? Rechazo de banda. Sí, grafican la respuesta en frecuencia y en magnitud utilizando el comando bode, ¿sí? Señalando las frecuencias de rechazo, de paso, etc., ¿no? Y sus correspondientes ganancias. Y luego comparan los resultados del filtro que ustedes han obtenido con las del filtro Butterworth que yo les estoy dando como ejemplo, como referencia. Es decir, una gráfica sobre la otra, la superponen, ¿no? Y
para poder ver cuál ha sido la diferencia, cuál es la diferencia, qué diferencias hay. Debe haber un rizado, por ejemplo, en el filtro Chebyshev, ¿no? El filtro Chebyshev, para un mismo valor de n, por ejemplo, el filtro Chebyshev siempre debe ser más, la pendiente debe ser más selectiva, es decir, el filtro debe ser más selectivo, la pendiente más pronunciada. Es decir, no necesito una complejidad tan alta para obtener una selectividad mayor, pero sí tengo ese problema del rizado, ¿no? Que dependiendo del tipo de aplicación puede o no puede ser, digamos, una impactante, ¿no? Dependiendo del tipo de aplicación. Y luego de esto, ustedes van a aplicar ese filtro que han diseñado, ¿no? Al audio, ¿no? ¿Cómo lo van a aplicar con estos comandos? ¿No? Leen el archivo y filtran la señal, ¿no? con el filtro que ustedes han diseñado. ¿Sí? Y observan el resultado, ¿no? Aquí lo ideal es que ustedes comparen ambos, ¿no? El filtro diseñado, ¿no? Que ustedes han propuesto, ¿no? Y cómo se compara, por ejemplo, con el filtro Butterworth, ¿no? De referencia, que está ahí diseñado, ¿no? ¿Cómo se compara? ¿Es mejor, es superior, es inferior? ¿No? Aquí se les dice que pueden aplicar el filtro 2 o 3 veces para mejorar la calidad, pero deben mostrar cada una de las veces que aplican, porque existe, por supuesto, hay un retardo, ¿no? Digamos, el diseño en sí es el mismo, pero siempre que uno de forma iterativa aplica el filtro, normalmente va mejorando la calidad de la señal, pero siempre va a haber un retardo porque esa retroalimentación toma un tiempo. Entonces, lo ideal es que sea el mínimo posible, digamos, ¿no? Idealmente que fuera una sola vez, que con una sola pasada del filtro, ustedes lograran suprimir el ruido. Pero aquí, digamos, en caso no le saliera, me pueden mostrar los tres, ¿no? Dos, ¿no? Dos o tres resultados, ¿no? Después de pasar el filtro en forma con retroalimentación, ¿no? Del resultado, eh, para ver cómo mejoraría, cómo mejora el audio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se les está pidiendo. Y en el informe, ustedes, hay un formato de informe que ya también está publicado dentro de del aula virtual, ahí está publicado el formato. Por favor, tienen que cumplir con ese formato para presentarlo. ¿Sí? Vamos al formato. El formato. Ahí mismo donde dice trabajo. ¿Sí? Dice el formato de presentación. Entonces tienen que cumplir con ese formato de presentación. También hay un puntaje si es que no cumplen, por favor, tienen que cumplir con el formato. Entonces, finalmente, aquí dice, ¿no? Cada resultado, máximo 3 páginas, su informe, tienen que presentarlo la semana 8. Fíjense, el trabajo de manera oral, hay una fecha que Registros Académicos va a publicar, y ustedes en esa fecha tienen que presentar fecha y hora. 24 horas antes del día de la sustentación, ustedes tienen que haber enviado su trabajo. El líder es el que envía. ¿Ya? El líder es el responsable de enviar el trabajo y lo envía en la carátula, solamente va a poner
los nombres de las personas de los alumnos, sus compañeros que hayan participado efectivamente en la elaboración del trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, él es el responsable el líder que ustedes mismos escojan, ustedes mismos van a escoger su líder. ¿Ya? Él entonces va a ser responsable de escribir ahí en la carátula solamente los nombres de las personas que hayan participado, repito, en el trabajo, para que no les vaya a perjudicar al resto en la evaluación, porque el que no participa en el trabajo tampoco puede hacer su sustentación oral. Entonces hay una nota de sustentación oral que se promedia con todos, la nota es grupal, ¿sí? Y la nota del trabajo que también es grupal. Entonces, por favor, eso tienen que ser honestos y el delegado ser responsable perdón, el líder del grupo ser responsable para, para cumplir con este requisito que le estoy pidiendo. ¿Sí? Deben subirlo en formato PDF, los siguientes archivos, ¿sí? El informe, incluyendo el script del programa en MATLAB, como anexo, ¿sí? Como anexo, ponen el script, aparte ponen los scripts en archivo .m y las diapositivas, ¿ya? Entonces ustedes van a tener que correr el programa, durante la sustentación oral, van a correr el programa y me van a mostrar el audio filtrado, ¿sí? Cómo han mejorado el audio. ¿Sí? Entonces, básicamente de eso se trata el trabajo. Por favor, quisiera saber si me están siguiendo y si tienen alguna pregunta. Sí, me dice, ¿las PCs serán con intervalos de tiempo? Sí, todas las PCs tienen su intervalo de tiempo. Ya les expliqué por qué al inicio del curso. Es para evitar fraude en las respuestas, para evitar que hagan en forma grupal, porque tengo que asegurarme yo que respondan de manera independiente. Entonces, la única manera es que ustedes lo hagan con tiempo, ¿sí? Porque si no, de otra manera, simplemente es muy fácil distribuirse el examen, ¿no? Hacerlo en grupo, y después, ya al final, faltando unos minutos, uno pone las respuestas, ¿no? Entonces, no, no es eh, ahora que estamos en etapa virtual, no es práctico, no es factible hacerlo, digamos, entregarles todo, ¿no? Y si no es como una tarea, ¿no? Un trabajo grupal sí, ¿no?
porque ahí sí ustedes van a trabajar en grupo, ¿no? Se les da todas las preguntas, ¿no? Entregan en un, en una, en un día y una fecha determinada, ¿no? Entonces, eso, ahí para eso tienen los trabajos. Y aparte están los exámenes, que sí tienen cada uno tienen que trabajar en forma independiente. Bien, entonces, si todo está claro, entonces, con respecto al trabajo, entonces vamos a pasar al tema del día de hoy, que tenemos que continuar. También la parte de respuesta en frecuencia, de estos temas de diagramas de Bode, que a ustedes también les va a servir para la elaboración del trabajo y para la sustentación oral que van a hacer. Entonces, eso vamos a hacerlo, vamos a continuar. ¿Sí? Entonces vamos a... ¿no? Esto, bueno, acá faltaba terminar esto, que también quería poner aquí, ¿no? El resumen, ¿no? De las pautas, para que ustedes también las tengan, ¿no? Una vez que ustedes tienen el n, ¿no? El valor de n, del orden del filtro, lo que hacen es lo siguiente, ¿no? Hacen la transformación del filtro prototipo, pasa abajo, a un filtro rechazo de banda. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente manera, voy a reemplazar el valor de S por la fórmula TDS. Hay una transformación, ¿no? Es decir, reemplazo S, donde aparezca S le pongo TDS. Y con eso ya obtengo el valor de H, ¿no? Con esto tercero, ¿no? Obtengo el valor de H y ya tengo la función de transferencia. Lo gráfico, ¿no? Diagrama de Bode. Ojo, no, como una nota adicional, deben seguir los ejemplos, referencias, ¿no? De scripts en MATLAB. De filtro Butterworth. Que ustedes tienen como referencia. ¿Sí? Y eso es todo, ¿no? Todo lo que corresponde al diseño. Bien, entonces vamos a ver ahora sí, vamos a entrar al tema del día de hoy, del tema de análisis matemático de sistemas de primer orden en el dominio de la frecuencia. El primer orden pasa abajo. Filtros pasa abajo. Que representan filtro pasa abajo, vamos a poner aquí. En el dominio de la frecuencia.
Entonces, todas esas gráficas de Bode que hemos estado viendo como ejemplos, tanto la clase pasada como los ejemplos que hoy día les he puesto arriba, ¿cómo es que se obtienen? Entonces, vamos a partir, partimos de la respuesta al impulso de un sistema de primer orden. ¿No? Un sistema de primer orden, por ejemplo, es un circuito RC. Por ejemplo, tenemos el circuito RC, ¿no? ¿Sí? Donde habíamos visto, ¿no? Que si le ingresábamos un escalón unitario de entrada, ¿no? Me daba una respuesta al escalón de esta manera, ¿no? Llegaba a 1 en un tiempo, digamos, tau, que igual a es una especie de constante de tiempo. En 5 tau ya casi, digamos, llega a 1 y es casi indistinguible, ¿no? El valor. Por eso a este tau RC se le denomina constante de tiempo. Entonces, a este S de t le corresponde una respuesta al impulso. ¿Se acuerdan que a partir del escalón unitario, de la respuesta al escalón unitario, yo podía derivar? ¿Sí? Y podía obtener la respuesta al impulso h de t. ¿Cómo va a ser la derivada? Va a ser así, va a tener esta forma, ¿no? Y esta va a tener una forma de esta manera, 1 sobre tau e a la menos t sobre tau. ¿De acuerdo? Y este punto es 1 sobre tau. Este punto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser mi respuesta al impulso de un sistema de primer orden, ¿no? Pasa abajo, como es este de aquí, RC, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál será la respuesta en el dominio de la frecuencia? Simplemente va a ser la transformada de Fourier. Es decir, tengo mi h de t va a ser 1 sobre tau e a la menos t sobre tau u de t, ¿no? Es decir, para t mayor que 0. ¿Cuál va a ser mi respuesta en frecuencia? Va a ser h de j omega, es la transformada de Fourier de h de t, ¿no? ¿Y esto qué cosa va a ser igual? Acuérdense, ¿no? La transformada de Fourier de e a la menos at u de t, ¿qué cosa es igual a 1 sobre a más j w, ¿no? Para mayor o igual que 0, ¿no? Para mayor que 0. Entonces, aquí la transformada va a ser la siguiente. Voy a tomar esta forma. 1 sobre tau sobre 1 sobre tau más jw, ¿no? Y esto va a ser igual a 1 sobre 1 más jw tau. ¿Sí? Entonces, esta va a ser, este va a ser mi respuesta en frecuencia de un sistema de primer orden. Pasa abajo.
que representa un filtro pasa abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo grafico yo este sistema de primer orden, ¿no? Este h de j omega, ¿cómo lo grafico? Entonces, para graficar, este es un número complejo, tengo que obtener su magnitud y su fase. Entonces, voy a escribirlo de esta manera, ¿no? Voy a repetirlo aquí, ¿no? H de j omega sería igual a 1 sobre j omega tau más 1. Y eh, voy a definir a este omega tau como una constante B y este 1 como una constante A. Entonces yo considero este h de j omega, ¿sí? Considero h de j omega como un número complejo. ¿Sí? Entonces, si es un número complejo, lo tengo de la siguiente manera, ¿no? H de j omega va a ser igual a 1 sobre jb más A. Entonces, quiero hallar su magnitud. Me va a dar lo siguiente. Magnitud de 1 sobre A más BJ. ¿Y esto cuánto es igual? Racionalizo, ¿no? Pongo A entre A al cuadrado más B al cuadrado. Esto va a ser igual, ¿no? Menos BJ, ¿no? Multiplico numerador y denominador por A menos BJ. Menos B entre A al cuadrado más B cuadrado, J. ¿Sí? Entonces aquí tengo la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? ¿Cuál es la parte? La magnitud, ¿no? H de J omega va a ser la magnitud. La magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Esto qué es igual? Raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado entre A al cuadrado más B cuadrado todo al cuadrado. ¿Y esto qué es igual? Esto se va raíz cuadrada de 1 sobre A al cuadrado más B cuadrado. Y esto ahora sí reemplazo, ¿no? B por omega, W tau y A por 1. Entonces la magnitud de h de j omega va a ser igual a raíz cuadrada de 1 sobre 1 más W al cuadrado, tau al cuadrado. ¿Sí? Simplemente reemplazado, ¿no? A por 1 y B por W tau. Entonces esta va a ser la magnitud de la respuesta en frecuencia de ese sistema de primer orden. ¿Cómo lo analizamos? ¿Cómo dibujamos? Analizamos para diferentes valores de W. Por ejemplo, caso 1. ¿Qué sucede si W fuera 1 sobre tau? ¿Sí? Que después le vamos a llamar frecuencia de corte a este valor, 1 sobre tau. Entonces, ¿cuánto va a ser la magnitud de h de j omega? Va a ser igual 1 sobre tau, me va a dar 1 sobre tau al cuadrado, se va con este, ¿no? Va a ser 1 sobre 2, ¿no? 1 sobre 2, raíz cuadrada de 1 sobre 2, raíz cuadrada de 0.5 me da 0.707.
que va a ser igual a menos 3 decibelios. ¿De acuerdo? Menos 3 decibelios. Hay una pregunta. Sí, raíz de 0.5 es 0.707. Exacto. Entonces, yo ya tengo un valor de la magnitud de H en decibelios, que es menos 3 decibelios, cuando la frecuencia es 1 sobre tau. Entonces, eso yo lo puedo graficar, ¿no? Fíjense acá, sí, lo puedo graficar de esta manera. Lo puedo graficar de esta manera, ¿no? Perdón. Tengo la magnitud de H de J omega. Sí, y va a haber esta magnitud, va a haber un punto que va a ser W sub C, que va a ser 1 sobre tau, en donde le va a corresponder a ese punto menos 3 decibelios de atenuación. O, digamos, 100 decibelios es 0.707. Estoy multiplicando la magnitud de la entrada en esa frecuencia por 0.707. Estoy atenuando la señal. ¿De acuerdo? Vamos a seguir tratando de dibujar. ¿Qué pasa si W, caso 2? Cuando uno grafica, lo que hace, digamos, en el análisis es dándole valores, ¿no? a la variable independiente y ver cómo varía la dependiente, que en este caso es la magnitud. ¿Qué pasa si esta frecuencia es mucho mayor, perdón, mucho menor, vamos a empezar con los casos de mucho menor, que 1 sobre t? Es mucho menor. Es decir, es para esta zona, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? Entonces, por ejemplo, ¿no? Que fuera de doble aproximadamente 10 a la menos 1, 1 sobre t, 1 sobre tau, ¿no? Es decir, 10 a la menos 1, W sub c. 10 a la menos 1, ¿se acuerdan que le habíamos llamado décadas a los múltiplos de 10 o submúltiplos de 10 de una frecuencia? Entonces, este 10 a la menos 1 de la frecuencia de corte viene a ser una década anterior. ¿Sí? 10 a la menos 1 W sub c. ¿Qué cosa va a suceder? Es aproximadamente 10 a la menos 1 por 1. Entonces, esta frecuencia va a ser bien pequeñita. Esta frecuencia W va a ser bien pequeñita, es 10 a la menos 1, ¿no? O también puede ser 10 a la menos 2. Entonces, este valor va a ser casi insignificante, va a ser no representativo, y solamente me va a quedar raíz cuadrada de 1, o la magnitud es 1, aproximadamente. Así me va a salir algo así. Entonces, la magnitud de h de j omega va a ser aproximadamente 1, es decir, 0 decibelios. Es decir, para los valores menores a W sub c, ¿no? Menores a W sub c, como por ejemplo 10 a la menos 1, 10 a la menos 1, W sub c, por aquí, yo voy a tener un valor aproximado de 0 decibelios, ¿no? 0 dB. Es decir, yo voy a tener aquí algo así, ¿no? 0 dB para los valores menores, mucho menores a W sub c, es decir, décadas menores, ¿no? Décadas. 10 a la menos 1. 10 a la menos 2 igual, ¿no?
Y para los valores superiores, ¿qué cosa va a pasar? ¿Qué cosa va a pasar si, caso 3, vamos a poner aquí, este era caso 2, perdón. Caso 1 es cuando era exactamente 1 sobre tau, caso 2 cuando era décadas menores de 1 sobre tau, caso 3 va a ser cuando es mucho mayor, por ejemplo, 10 veces por aquí, ¿no? 10 veces W sub C, 10 a la 1, 10 a la 2, W sub C, 10 al cuadrado, W sub C, ¿no? ¿Qué cosa va a suceder en ese caso? Caso 3. Si la frecuencia es mucho mayor que 1 sobre T, por ejemplo, que esta frecuencia sea aproximadamente 10 veces 1 sobre tau, 10 al cuadrado veces 1 sobre tau, 10 al cubo veces 1 sobre tau, ¿no? Donde 1 sobre tau, repito, es la frecuencia de corte. Entonces, en este caso, lo que sucede es lo siguiente. Esta magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 sobre 1 más, ¿no? Aquí estamos reemplazando aquí, en la ecuación base del filtro de primer orden, más W, lo reemplazamos por ejemplo, lo reemplazamos por 10 W sub C. W. W lo reemplazamos por 10 W sub C. 1 más 10 W sub C, que es 1 sobre T, al cuadrado. ¿Sí? W al cuadrado, ¿no? Entonces va a ser 10 al cuadrado, ¿no? W sub C al cuadrado, tau al cuadrado. Entonces, en este caso, a diferencia del otro anterior, este valor ya no es significativo. Este valor de 1. ¿No? En el caso anterior, cuando W era pequeñito, el que no era significativo era justamente W, ¿no? Pero en este caso, cuando W es grande, el que no es significativo es el 1. Entonces, esto me va a quedar, lo puedo aproximar de la siguiente manera, raíz cuadrada de 1 sobre 10 al cuadrado, que va a ser 1 sobre 10. En decibelios va a ser 20 logaritmo en base 10 de 1 sobre 10, me va a dar menos 20 decibelios. Es decir, que en una década cae 20 decibelios la señal, ¿no? Acá lo puedo dibujar, es decir, en esta primera década, aquí es 10 de doble, ¿no? Cae menos 20 decibelios. Menos 20 decibelios. Por eso es que se dice que en el filtro de primer orden, la pendiente es menos 20 decibelios por década. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense ustedes, acá hay una curvita, ¿no? Hay una curva que va de 0, baja a menos 3 y luego cae a menos 20 decibelios por década. En los gráficos de aproximación asintótica, ¿sí? Gráficos de aproximación asintótica, asintótica significa que aproximo mediante rectas. Asintótica. Aproximación asintótica del diagrama o del gráfico de Bode, ¿no? Del diagrama o gráfico de Bode. De Bode en magnitud, ¿no? Si yo quiero
aproximar mediante rectas, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a aproximarlo de la siguiente manera. En W sub C voy a considerar que es 0 decibelios. Antes, 0. Y después, menos 20 decibelios por década, una recta con una pendiente. Aquí es menos 20, por ejemplo, ¿no? Aquí es menos 40. Acá hay una década, o sea, 10 W sub C. Aquí sería 10 al cuadrado, W sub C. ¿Sí? Va cayendo menos 20 decibelios por década. Por cada década. Por cada década cae menos 20 decibelios. Esta es la magnitud, igual que en el caso exacto, y esta es la frecuencia. Pero fíjense ustedes la aproximación que se hace mediante rectas, ¿no? Aquí, en el caso exacto, es la frecuencia de corte le corresponde menos 3 decibelios, 0.707 de atenuación. En el caso de la aproximación asintótica le corresponde 0 decibelios en la frecuencia de corte. ¿De acuerdo? Entonces, cuando a ustedes se les pida, grafiquen, ¿no? Se les da un sistema de primer orden mediante aproximación asintótica del gráfico de Bode, de la respuesta en frecuencia, la magnitud de la respuesta en frecuencia, lo que tienen que graficar es esta aproximación mediante rectas. ¿Sí? Esto de aquí, este gráfico, ustedes lo pueden obtener en MATLAB. Ponen Bode el H, ¿no? El H de J omega, ¿no? Por supuesto, Bode y digamos, tienen que poner el numerador y el denominador, ¿no? En el formato de MATLAB. El numerador va a ser un vector, ¿no? El denominador va a ser otro vector, ¿no? Y les va a salir esta gráfica en curva, ¿sí? Eso en MATLAB. Pero adicionalmente, porque ustedes lo van a hacer esto en el trabajo. Cuando hay en su H, van a hacer Bode, H3, ¿no? Y les va a salir una curva, ¿no? Pero, adicionalmente, en el curso se les pide que ustedes aprendan a hacer esta aproximación asintótica de este diagrama, es decir, que puedan graficarlo mediante una aproximación, es decir, sin necesidad de utilizar la computadora. Ustedes hagan un bosquejo rápido, ¿no? Simplemente por simple inspección de la fórmula, ¿no? De la fórmula de H de J omega, cuando ustedes observen esta fórmula, ¿no? De la ecuación de la respuesta en frecuencia, ¿no? Del pasa abajo de primer orden, ¿sí? Esa es la respuesta en frecuencia. Ustedes sepan, a partir de esta fórmula de respuesta en frecuencia de un filtro de primer orden, sepan que le corresponde esta aproximación asintótica. ¿De acuerdo? No solamente eso, sino les van a dar más adelante fórmulas más largas que van a ser multiplicaciones de estas respuestas en frecuencia. Es decir, pueden hallar filtros de segundo orden, de tercer orden, ¿no? Multiplicando estas respuestas en frecuencia, poniéndolas en serie, por ejemplo. Y van a tener que, en ese caso, ir sumando, como están en decibelios, las atenuaciones, van a ir sumando las atenuaciones. Entonces va a ser muy fácil dibujar, por simple inspección, esas respuestas de filtros complejos, ¿no? Solamente comprendiendo el concepto de aproximación asintótica. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes deben comprender. ¿Qué pasa vamos a ver, ¿no? Acá habíamos visto el primer ejemplo para W igual 10 veces, ¿no? 1 sobre tau, ¿no? ¿Qué pasa para comprobar, ¿no? Si W es 10 al cuadrado, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí.
es 10 al cuadrado por 1 sobre tau, ¿no? Es decir, 10 al cuadrado W sub C. ¿Qué sucede? H de J omega, la magnitud, va a ser igual a raíz cuadrada de 1 sobre 1 más, sería 10 al cuadrado, ¿no? Por 1 sobre tau, todo esto al cuadrado, por tau al cuadrado. El tau se va a ir, ¿no? Con ese de aquí, me va a quedar raíz cuadrada de 1 sobre, este valor de aquí es insignificante, no es significativo, porque es muchísimo menor que 10 a la 4. Entonces me va a quedar 1 sobre 10 al cuadrado, ¿no? Que va a ser 1 sobre 10 al cuadrado, y en decibelios, 20 logaritmo de 10 a la menos 2, que va a ser igual a menos 40 decibelios, ¿no? Entonces, en la segunda década, atenúa 40 decibelios, ¿no? Segunda década atenúa 40. Entonces tenemos una recta, por eso es que tenemos acá la recta, ¿no? En este punto, segunda década es 10 al cuadrado de la frecuencia de corte, tenemos menos 40. En la primera década, menos 20 lo hallamos. Y en la frecuencia de corte en sí, 0. Entonces me da este dibujo de la recta, y por eso es que se aproxima a esa recta. ¿Sí? Bien, quisiera saber si me están siguiendo en esta explicación. Ok, entonces hasta acá nos vamos a quedar por el momento, y nos estamos viendo el día de mañana. Y mañana, en la mañana, ¿no? A las 9 de la mañana tenemos clase. Sí, entonces yo me despido y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Delegado, no se olvide los grupos. Sí, por favor.